principalmente como ginecólogos, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos que dentro de los cánceres ginecológicos que nosotros conocemos, bueno, pues tenemos el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, cáncer de mama, el cáncer cervical y algunos otros que han estado también relacionados justamente como prevención, como es el cáncer colorectal. Obviamente, como ustedes ya vieron el programa, pues más adelante van a hablar justamente de lo que es cáncer de mama y de, perdón, que no está corriendo esto. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, como vimos previamente, cáncer de mama y cáncer cervical, como vieron en el programa, más adelante van a hablar de ellos. Entonces, bueno, en medicina, ¿qué conocemos como prevención? Pues básicamente son las medidas que se toman para que nosotros reduzcamos las probabilidades de contraer una enfermedad o una afección. Entonces, con base en esto, pues lo que nosotros tenemos que identificar principalmente es quiénes son nuestras pacientes que van a estar en factores de riesgo para tener estos tipos de cánceres de los que estamos hablando, principalmente cáncer de ovario, cáncer endometrial y cáncer colorectal. Entonces, cuando hablamos nosotros de cáncer de ovario, pues también sabemos que es uno de los cánceres que tienen la tasa de mortalidad más alta. Sabemos que no hay un método de tamizaje como tal. Sabemos que se ha descrito la realización del ultrasonido ginecológico de manera rutinaria como seguimiento de las pacientes y como forma de una revisión ginecológica, pero la realidad es que este método tampoco ha probado un adecuado método de tamizaje para detectar, ya que cuando nosotros vemos alguna tumoración justamente en el ovario, pues puede ser ya también demasiado tarde. También se ha tratado de establecer lo que es el tamizaje con el CA125 sin mostrar tampoco buenos resultados y entonces la realidad es que cuando nosotros detectamos este tipo de patología, pues la realidad es que el 75% de ellos ya se encuentran en estadios avanzados. Y luego el 45% se puede llegar a presentar en mayores de 65 años y que obviamente también se ha visto que este tipo de cáncer pues no está relacionada con factores dietéticos. Entonces tampoco es que nosotros podamos decirle a las pacientes que pueden comer, pueden llevar algo en la dieta o mediante algún tipo de suplemento alimenticio para disminuir también este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, tratando de identificar justamente las mujeres que van a estar en riesgo de tener este cáncer de ovario, pues sabemos que hay una predisposición genética. Cuando nosotros realizamos la historia clínica y sobre todo realizamos los antecedentes personales patológicos, pues obviamente buscamos tanto en este antecedente como en los heredofamiliares, pues justamente si ha habido familiares de primera línea como es las madres, obviamente hermanas, abuelas maternas que hayan tenido justamente este tipo de patología, porque el 18 al 24% de ellas pueden llegar a tener como antecedente que alguien de la familia pudo haber tenido este tipo de cáncer. En particular, el cáncer de ovario también se ha visto que está relacionado del 15 al 20% con portadoras en mutaciones justamente de los genes BRCA1 y BRCA2, que también obviamente sabemos que son importantes para el cáncer de mama, pero que en este caso sabemos que los genes justamente de BRCA van a ser unos supresores tumorales que se van a llevar a cabo como una determinación genética principalmente autosómico dominante y que cuando nosotros tenemos la oportunidad de tamizar este tipo de genes que lamentablemente pues por cuestiones económicas en nuestros países pues no es fácil decirle a una paciente que vaya y hágase BRCA1 y BRCA2 porque pueden llegar en particular al menos en México pueden llegar a tener un costo aproximadamente de $2,000, $3,000 este tipo de marcadores. Entonces se ha visto que el cáncer de ovario puede estar asociado cuando es una mutación en el BRCA1 del 20 al 45% y cuando es BRCA2 del 10 al 20%. También otro tipo de patologías como el síndrome de Lynch o el síndrome de Li-Fraumeni, podemos ver que este tipo de patologías también predisponen a distintos tipos de cáncer, principalmente el Lynch como cáncer colorectal, que puede estar no asociado a poliposis. Sabemos también que cuando alguien en particular tiene una poliposis intestinal, poliposis rectal, bueno, pues esto aumenta el riesgo también de tener un tipo de cáncer colorectal. Bueno, este tipo de síndrome de Lynch, bueno, no está asociado con este tipo de pólipos y también se puede asociar a cáncer endometrial y carcinoma epitelial ovárico, por ejemplo. Y esto se debe también a mutaciones en los genes MMR, que son principalmente genes que van a reparar, que tienen por consiguiente o como una acción fundamental reparar todo lo que es justamente el DNA a nivel de la división celular. Y el síndrome de Li-Fraumeni también está relacionado con cáncer de mama, sarcoma y tumores cerebrales y adrenocorticales, principalmente
en mujeres de antes de los 30 años. Y vamos a tener también pues otros factores de riesgo que no van a ser necesariamente genéticos, como por ejemplo en el caso de pacientes con endometriosis en particular, podemos ver cómo el OR aumenta en este tipo de pacientes hasta un 3.05 en pacientes con carcinoma de células claras, carcinoma endometroide prácticamente una vez más, y el carcinoma seroso de bajo grado también prácticamente una vez más en el aumento de riesgo de estas pacientes. La terapia de reemplazo estrogénica posterior a una histerectomía obviamente independientemente de la causa, puede ser adenomiosis, miomatosis uterinas, sangrados uterinos anormales de difícil control, pues vemos cómo el riesgo puede estar aumentado hasta un 22% cuando se lleva a cabo este tipo de tratamiento o terapia de reemplazo cuando es no combinada, ¿no? Es decir, en el aumento de cuando no se da un progestágeno. En el caso de la nulliparidad, también podemos ver cómo es un factor de riesgo y cuando una mujer, por ejemplo, tiene un primer embarazo, la reducción de cáncer de ovario puede ir hasta el 40% y después de 5 embarazos ha mostrado una reducción de hasta el 80% de la disminución del riesgo de ovario. Y en el caso cuando está asociado tanto endometriosis como infertilidad, que sería aparte de la endometriosis, la nulliparidad, bueno, el riesgo puede ir prácticamente al triple en este tipo de pacientes. Entonces, justamente cuando nosotros identificamos estas pacientes con factores de riesgo, es cuando entra la oportunidad de que nosotros podamos realizar intervenciones para prevenir justamente este tipo de cáncer en aquellas mujeres. Y obviamente, específicamente cuando hacemos la revisión de la literatura, pues todo nos va enfocado a que una vez que la mujer ya tiene una paridad satisfecha, pues no cabe duda que uno de los factores protectores, pues definitivamente va a ser la salpingoforectomía bilateral en aquellas pacientes con o que hemos identificado como de alto riesgo. Entonces, los hormonales, en específico los orales combinados, han demostrado una disminución en estas pacientes del riesgo de cáncer de ovario y podemos verlo como desde el año de 1975 ya se demostraba cómo era un factor protector. Si hacemos recordatorio de estas grandes dosis que se utilizaban antes y de los anticonceptivos que se utilizaban como mestranol principalmente, pues podemos ver cómo la disminución del riesgo iba aproximadamente del 31%. Posterior a 1975, con la reducción significativa de estas dosis de los anticonceptivos, como son las microdosis que empezamos a manejar, pues ya encontramos unas reducciones que van más allá del 50% y que también van a estar relacionados justamente con el tiempo de uso de estos métodos anticonceptivos. Entonces, también no es de que nosotros utilicemos 2-3 meses de un anticonceptivo hormonal y que con eso ya prácticamente tengamos una disminución en los factores, en el factor de riesgo. La realidad es que cuando lo usamos de 1 a 4 años, podemos ver una reducción del 22% con un intervalo de confianza, vean ahí, muy aceptable, de 0.73 a 0.83. Y cuando se llegan a utilizar estos anticonceptivos por más de 15 años, pues podemos ver reducciones hasta casi que rondan el 60% en la disminución del riesgo justamente para cáncer de ovario. ¿Y cuál es la ventaja? Que van a persistir por más de 30 años posterior a la suspensión del método anticonceptivo. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones tenemos también falsa creencia alrededor de tanto del gremio médico como de las pacientes, que si iniciamos la anticoncepción hormonal combinada a edades tempranas, como podría ser la adolescencia, pues esto va a predisponer a ciertos tipos de cánceres. Y como vamos a ver a lo largo de la plática, pues esto es todo lo contrario. Entonces, aquella adolescente que empieza a utilizar un hormonal combinado a una edad de 15 años y ya posterior a los 30, 31 años, cuando ella decida tener un primer embarazo, pues prácticamente por estos 15 años de uso, esta adolescente va a prácticamente estar protegida hasta durante la etapa en la transición a la menopausia y muy probablemente también en la etapa que ronda alrededor del climaterio. Entonces, esto es una parte muy importante. Ahora, no es solamente la anticoncepción hormonal combinada la que ha demostrado una prevención en el cáncer de ovario, sino también tenemos, por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona, podemos ver con OR de 0.65, el dispositivo intrauterino de levonorgestrel con ORs de 0.68 y riesgos relativos con una disminución de hasta el 33%, y también el implante subdérmico con una disminución del riesgo prácticamente también del 49%. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de prevención justamente de esta anticoncepción hormonal? Pues básicamente vamos a tener una disminución, obviamente, de la ovulación, y al disminuir o inhibir la ovulación, lo que vamos a mostrar va a ser una disminución de los mecanismos inflamatorios que están relacionados justamente con la ruptura folicular. Todos sabemos que, bueno, durante el desarrollo folicular no solamente es que va creciendo el folículo y por una acción hidrostática y por presión ya de líquido que se va acumulando a nivel ovárico, pues viene la ruptura
ruptura. Todos sabemos que, bueno, intervienen factores inflamatorios como son principalmente las metaloproteinasas que van a degradar la pared folicular y que eso va a llevar a cabo con la ruptura del folículo. Entonces, justamente, al no haber una ovulación, al no haber un desarrollo folicular, disminuye estos mecanismos inflamatorios y sobre todo también la proliferación celular que sabemos que se da a nivel de las células de la granulosa para posteriormente las células de la teca también producir la progesterona y que obviamente estas células van a recibir cambios a nivel proliferativo y que obviamente al no llevarse a cabo también estamos afectando de esta manera benéfica, por así decirlo, la proliferación celular y disminuir el riesgo que en esa proliferación pues se vaya justamente a producir una célula que no debería y que a partir de ahí pues dé origen a algún tipo de cáncer. Va a haber un incremento justamente en la exposición al progestágeno justamente por el anticonceptivo que estamos brindando y esta progesterona que se está brindando pues va a tener una acción proapoptótica, es decir, que va a acelerar o va a favorecer la muerte celular programada de ciertas células y también va a tener una acción antiproliferativa. Eso es hablando principalmente de lo que es los anticonceptivos hormonales combinados. Si hablamos del dispositivo intrauterino de levonorgestrel, pues sabemos precisamente que el mecanismo de acción es primariamente local, no tienen tanto un efecto a nivel del desarrollo folicular y de la inhibición de la ovulación, es uno de los mecanismos, pero no el principal, y entonces al disminuir justamente la cantidad de sangre, que esa es una de las estrategias que utilizamos para estas pacientes y que tengan un buen apego al dispositivo intrauterino, pues al haber una menor cantidad de sangrado y menos cantidad de días, bueno, pues justamente esto, la exposición de esta sangre a nivel ovárico también va a favorecer que pueda haber alguna alteración a nivel de la proliferación celular y que esto dé como origen un cáncer de ovario. Entonces, al disminuir justamente esta menstruación retrógrada, pues ese es uno de los mecanismos. También se ha desarrollado, y que estamos hablando de anticoncepción, pero hablando, por ejemplo, del dispositivo intrauterino de cobre, bueno, pues esta reacción de cuerpo extraño que se lleva a cabo a nivel endometrial, pues va a estimular la respuesta inmunológica. De esta manera va a aumentar las células NK, que sabemos que son las natural killer, y que de esta manera pudieran llegar también a destruir células que no son las adecuadas, que pueden llegar a empezar a tener algún tipo de proceso proliferativo anormal y que son destruidas justamente por esta respuesta inmunológica local. Entonces, estos son los mecanismos de prevención por los cuales justamente los anticonceptivos, tanto hormonales como los de solo progestina, los combinados y también el dispositivo intrauterino de cobre, ha mostrado una disminución, no solamente en el caso del de cobre a nivel también del cáncer de ovario, sino como vamos a ver más adelante también en el caso del cáncer de endometrio. Entonces, el cáncer de endometrio también es una patología oncológica muy común. Prácticamente la media del diagnóstico es alrededor de los 63 años y el 45% de ellos se detectan en mujeres de 65 años o más. El 75% se diagnostica en estadio 1 y aquí es principalmente la diferencia con el cáncer de ovario. Mientras que el cáncer de ovario lo detectamos en etapas más tardías, en el caso del cáncer de endometrio lo detectamos etapas más tempranas precisamente gracias a los síntomas, ¿no? Una paciente que ya se encuentra alrededor de la etapa de la menopausia o ya justamente la etapa del climaterio y que ha dejado de menstruar y que de repente tiene un sangrado, pues obviamente sujeta a un protocolo de estudio de sangrado uterino anormal, ¿no? Entonces, justamente por eso logramos, por este síntoma del sangrado, detectarlo en etapas muy tempranas. Tan es así que más del 90% de las mujeres que han tenido cáncer de endometrio pueden tener una sobrevida más allá de los 5 años del tratamiento. Entonces, también debemos de identificar justamente qué pacientes son las que llegan a tener este riesgo elevado de cáncer endometrial. Y es así como nos damos cuenta cómo la obesidad, en específico el sobrepeso, pues aumenta el riesgo relativo a 2. En el caso de la obesidad nos aumenta el riesgo prácticamente a 3. En caso de diabetes se ha relacionado también un aumento del riesgo en el 62%, pacientes con ovario poliquístico del 9%. ¿Y qué podemos ver de característica en estas tres? Pues que justamente son pacientes que pueden llegar a caer en un proceso de amenorreas secundarias, ¿no? Y justamente estas amenorreas secundarias, sabemos que cuando hay un estado de hiperestrogenismo, pues justamente nos va a dar como consecuencia primero una hiperplasia endometrial y que eso nos va a llevar como factor de riesgo al cáncer de endometrio. La menarca temprana, la menopausia tardía, usuarias de tamoxifeno, sabemos que también este tamoxifeno se utiliza de manera rutinaria en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama como quimioprofilaxis y bueno, pues también incluso también se puede llegar a utilizar como una terapia para la prevención o para el tratamiento de la osteoporosis y que debemos de tener un cuidado cuando usamos este tipo de medicamentos con una vigilancia justamente del
grosor endometrial. Como vimos también el síndrome de Lynch y en específico también el síndrome de Cowden, bueno, pues son otros factores de riesgo. Bueno, que hemos visto que justamente los anticonceptivos hormonales, en el caso de las progestinas, pues van a suprimir la proliferación endometrial, ¿no? Sabemos perfectamente que uno de los mecanismos de acción de los anticonceptivos de solo progestina, además de espesar el moco cervical y de la acción a nivel de la ovulación que tienen, bueno, también van a proliferar y van a ocasionar una atrofia endometrial y de esta manera es que llegan a reducir hasta el 24% por cada 5 años de uso el riesgo de cáncer de endometrio. Y en el caso igualmente que en el cáncer de ovario, también puede llegar a persistir hasta 30 años después de la suspensión este factor protector. El Royal College, de acuerdo a sus estudios, nos muestra una reducción del 34% en el caso de cáncer de endometrio y en mujeres con índices de masa corporal mayor a 35, ahí sí nos hace una recomendación que prácticamente sabemos que en el caso de la anticoncepción hormonal combinada ya en mujeres con una obesidad importante, pues de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, aunado, por ejemplo, a una edad mayor de 40 años, podría pasar de un criterio 2 a un criterio 3. Entonces, lo que nos dicen es que estos riesgos para un evento tromboembólico, podría superar el beneficio a nivel del cáncer de endometrio y pues podría ser una práctica no recomendada para aquellas pacientes con índices de masa corporal superior a 35. Entonces, estas progestinas las podemos llegar a utilizar también, por ejemplo, en el tratamiento de la hiperplasia atípica. Entonces, como es un tratamiento el uso de estas progestinas e incluso, por ejemplo, en aquellas pacientes que son sujetas ya a una terapia estrogénica para reemplazo en la etapa del climaterio, pues sabemos perfectamente que en el caso del dispositivo intrauterino de levonorgestrel nos puede brindar esta protección endometrial ante esta terapia estrogénica y que de esta manera se vuelve una herramienta fundamental para la prevención de esta patología. Entonces, se ha visto en el caso de levonorgestrel contra las progestinas orales, pues un 100% de regresión en esta hiperplasia típica, a diferencia del 77% en el caso de progestinas orales. Cuando comparamos ya dispositivo con acetato de medroxiprogesterona, justamente en este estudio, donde se analizaron 53 usuarias de dispositivo de levonorgestrel contra 48 usuarias de acetato de medroxiprogesterona oral, vemos como prácticamente en todas también hubo una reducción, a diferencia de dos mujeres que no hubo esta regresión en el caso de la hiperplasia típica, ¿no? Entonces, incluso el Royal College lo utiliza como una primera línea de tratamiento en el caso del tratamiento de la hiperplasia sin atipias, en el caso del dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Entonces, es así que entonces el dispositivo de levonorgestrel nos puede brindar una protección contra cáncer endometrial con un riesgo relativo de 0.22, es decir, que nos puede llegar a disminuir hasta el 78% del riesgo del desarrollo de cáncer endometrial, ¿no? Hablando del cáncer colorectal, que es otro de los cánceres que se ha visto una disminución en usuarias de anticoncepción hormonal, pues son de las patologías malignas más diagnosticadas, es una enfermedad heterogénea, es decir, que existen múltiples factores de riesgo, prácticamente se diagnostican 145,600 casos nuevos cada año, 51,000 son hombres y mujeres que van a morir justamente por esta enfermedad. Entonces, es una parte importante que podemos afectar o interferir o intervenir justamente en la muerte por este tipo de cáncer. Factores de riesgo, bueno, nuevamente sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol, el envejecimiento y obviamente también, como habíamos visto, pues los pólipos a nivel rectal e intestinal. Entonces, en un metaanálisis del 2009 se vio que los hormonales combinados pueden llegar a disminuir con un riesgo relativo de 0.81. Posteriormente, en un metaanálisis del 2014, pues vemos cómo hay un riesgo relativo de 0.82. El Royal College en el año de 2017, de acuerdo a sus casos, un riesgo relativo de 0.81. La realidad es que no se conoce específicamente cuál va a ser el mecanismo por el cual disminuye este cáncer colorectal. Se cree que puede haber un efecto a nivel de la mucosa rectal, algo también a nivel antiproliferativo por la acción justamente de las progestinas o también un fenómeno epigenético. Entonces, la realidad también es que se desconoce el tiempo de protección ni la duración de la misma. Como vemos, prácticamente sí es un cáncer que es multifactorial, influye mucho también la dieta que llevan a cabo, por eso es que es complicado pues saber aquellas pacientes que desarrollan cuántos casos realmente se pudieron haber prevenido, ni tiempo de protección y cuánto va a durar, ¿no? Y otros tipos de cánceres que también se ha
visto la disminución en usuarias de anticoncepción hormonal específicamente, bueno, pues nos hablan del cáncer hematopoyético y linfático con prácticamente un riesgo relativo de 0.74, es decir, un 26% de disminución en el riesgo. Y bueno, pues también para no dejarlo pasar el cáncer cervical, ¿no? Un OR de 0.64 y que obviamente más adelante durante este simposio pues se va a hablar de ellos. Entonces, con esto damos por terminada la presentación, mi participación, y vamos a estar aquí al pendiente justamente para el término poder resolver preguntas que queden pendientes. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Alejandro. Muy buena su presentación y cumplió en el horario. Así que, como dijimos, las preguntas van a ir al final de las 3 charlas que presentaremos esta noche. No sé si puede dejar de compartir pantalla para que se vean los integrantes. Ahí está. Muchas gracias, Ale. Bueno, felicitaciones, muy linda tu charla. Gracias. Vamos a continuar con la segunda charla, que se trata de anticoncepción hormonal y cáncer de cervix, una puesta al día. Bueno, la que lo va a dar es una gran amiga mía, la doctora Graciela Ortiz. Somos del mismo lugar, de Rosario las dos. Graciela, obviamente, que es integrante de este comité de anticoncepción de ALEC, es ginecóloga, es especialista en ginecología infanto-juvenil, es ginecóloga del servicio del Hospital Provincial de Rosario, está a cargo del área de ginecología infanto-juvenil del servicio de pediatría del mismo hospital, es fellow en ginecología pediátrica y del adolescente, es especialista en endocrinología ginecológica, que la cursamos juntas en la Fama del Oro, es docente de la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado para el fellow en ginecología infanto-juvenil. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Rosario, de ASOGIR, nuestra futura presidenta, y es integrante también de la comisión del Comité Científico de Amada de SAGIR. Así que te damos la palabra a Graciela para que compartas pantalla y nos deleites con tu charla. Bueno, muchas gracias, Mabel. Bueno, muchas gracias a todos por estar a esta hora. Vamos a tratar de compartir. No sé si alcanzan a ver. Sí, se ve perfecto. ¿Está bien? ¿Ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, como dijeron, seguimos con la segunda charla que tiene que ver con anticoncepción y cáncer de cuello uterino. Bueno, como dijo el doctor y como todos sabemos, la anticoncepción revolucionó la vida de millones de mujeres, y en ese tiempo, desde que empezamos a conocer estos sistemas anticonceptivos, se fueron cambiando tanto las dosis como las formas de anticoncepción, porque se fueron viendo efectos indeseables y a la vez se fue estudiando todo lo que es el riesgo sobre cáncer de mama, cervical, endometrial, del cual el doctor ya habló, de ovario, en estas dos. Un poco para poner al día en cómo estamos en el 2020, con cáncer de cuello uterino. En el 2020 se vio que había unas 600.000 casos de cáncer del cuello a nivel mundial. En estas mujeres entre 20 y 74 años, esa fue la incidencia que realizó, que pudo detectar la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense que en el color azul oscuro son los países más donde tiene más incidencia, entre ellos Sudáfrica y Latinoamérica.
de esas pacientes, fíjense que la mitad casi fueron, son el número de fallecidos. Y sin intervenciones oportunas, se estima que 44 millones de casos van a haber nuevos en el 2019, con 25 millones de muertes. Como sabemos, para que haya una cervicopatía, una atipía cervical, necesitamos un componente como el HPV, pero que no es solamente el papilomavirus lo que va a tener que ver con la carcinogénesis. En ese contexto lo que se necesita son factores asociados o factores de riesgo que se suman al HPV para que haya una cervicopatía. Entre ellos la edad temprana de inicio de las relaciones sexuales, la cantidad de parejas sexuales, el terraquismo, las ITS, como vamos a ir viendo, y eso va a ir llevando a que ese HPV, que va a tener que ver con el tipo viral, con el genotipo, con el terraquismo, el ITS, se convierta en un HPV persistente, lo que puede llevar a un HSIL y a medida que pasa el tiempo, un cáncer de alto. Por supuesto, todo esto suma la microbiota del paciente y los recursos socioeconómicos que son los que van a permitir que ella asista a sus controles en forma temprana. Los factores hormonales, tanto endógenos como exógenos, en este caso, nosotros tenemos que esos factores hormonales van a promover la integración del ADN viral celular, que potencian la expresión de los CIL con el HPV de alto riesgo, que como son inmunomoduladores, van a suprimir la regulación de las células T, y en el caso de la embarazada va a haber una tolerancia inmunológica. En este trabajo lo que se demostró es que el factor de riesgo de anticoncepción va aumentando el riesgo a cáncer de útero desde en la cantidad de años que va utilizando. Entonces, en menores de 5 años, el riesgo relativo es 0.73, en hasta 9 años aumenta a 2.72, y mayores de 10 años ese riesgo relativo es muy alto. Si comparamos una usuaria con usuarios de más de 15 años, vemos que el riesgo es muy alto, pero que si pasan más años y suspendemos la anticoncepción, esa suspensión hace que disminuya el riesgo relativo de cáncer de cuello. Se ha demostrado que la terapia hormonal de reemplazo no aumentaría el riesgo de cáncer de cuello. En este trabajo del COVID, tanto en como en ellos demostraron que la evidencia de nuestro trabajo es que las usuarias actuales y recientes de anticoncepción, de anticonceptivos orales, tenían mayor riesgo de cáncer de cervix que disminuía al suspender. Graciela, perdón, Graciela. Sí. ¿Podés cerrar tu cámara y acercarte más al micrófono porque no se te escucha bien? Bien. ¿Ahora me escuchan? No puedo cerrar la cámara, pero... ¿No podés ocultar el video? Ahí. A ver. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ahora se escucha mejor. Bien, entonces, sabemos que los anticonceptivos pueden aumentar la vulnerabilidad biológica del cuello uterino porque actúan sobre el epitelio cervical en la unión escamocolumnar que responde a los estrógenos y progestágenos. Y la pregunta que se hacían en este trabajo es si esto podía actuar como cofactores para alterar el riesgo de cáncer de cuello. La infección persistente de una de varias cepas de HPV es un requisito para que se desarrolle la mayoría de los cánceres cervicales. Y la mayoría de las mujeres infectadas no desarrollan cáncer de cervix, lo que indica que necesitaríamos sí o sí factores adicionales como los que habíamos nombrado al principio. Por lo tanto,
No me responde. La conclusión es que el cáncer del cuello uterino invasivo y el uso de anticonceptivos orales en este trabajo no son definitivas, pero si existe algún aumento de riesgo es lógico. En este otro trabajo, que me pareció importante, es un trabajo danés, en el ensayo Patricia, lo que se preguntaban es si el riesgo de atipía cervical estaba asociado con un intervalo corto entre el inicio de las relaciones, el inicio del anticonceptivo oral y la menarca. Las edades que tenían estas pacientes era la edad de la menarca en una media de 12.4, de inicio de relaciones sexuales de 16 y de inicio de anticonceptivos orales de 16.4. Y a la vez vieron que la infección por clamidia se asoció con mayor riesgo de atipía cervical en mujeres con intervalo corto, en menor a 3 años, entre la menarca, la edad de inicio de relaciones y el inicio del anticonceptivo oral. Y que la infección de HPV en sus cepas 16 a 18 aumentaba el riesgo de atipía en mujeres con un intervalo pero más largo, más de 3 años. Por lo tanto, la conclusión fue que el intervalo corto entre la menarca, la edad de inicio de relaciones sexuales, y la edad temprana al inicio de los anticonceptivos orales no aumenta el riesgo de atipía cervical asociada al HPV. Y fíjense ustedes cómo hay un sinergismo en las IPS, fundamentalmente en la clamidia con el papilomavirus, lo que potenciaría la carcinogénesis. Hay un daño en la barrera mucosa, modula la respuesta inmune epitelial y reduce el clearance de HPV. Esa inflamación crónica va a inhibir la inmunidad celular con un efecto antiapoptótico y una persistencia viral. Por lo tanto, esa potenciación tiene un rol sinérgico para la carcinogénesis. En este otro trabajo, que examina riesgos y o beneficios del cáncer a muy largo plazo, bueno, el doctor estuvo hablando a largo plazo cómo actúa sobre el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio y también el colorectal. Y en estos ellos se preguntaban si el uso de los anticonceptivos orales combinados durante los años reproductivos produce nuevos riesgos de cáncer más adelante en la vida. Hay mayor riesgo de cáncer de mama, de lo cual va a hablar después la doctora Ciarnatori, de cáncer de cuello en usuarios actuales y recientes, que desaparece a los 5 años de suspender el anticonceptivo oral, sin evidencia de recuperación. Y el riesgo de cáncer entre las usuarias anteriores de ACO fue neutral con el aumento de los riesgos, contrarrestado con los beneficios de los cuales nombró. Por lo tanto, la conclusión es que la mayoría de las mujeres que utilizan anticonceptivos orales no se exponen a daños de cáncer a largo plazo. Este otro trabajo de Gierich, donde evalúa todos los cánceres, cuales los otros ya habló el doctor, y él hizo en el caso del cáncer de cervix, con otros varios autores, dieron diferentes trabajos en los que tenía que ver los que habían usado alguna vez, por lo menos, anticonceptivos orales con los que no habían usado. Sin embargo, la evidencia fue insuficiente para estimar el aumento de riesgo de cáncer de cervix debido al uso del anticonceptivo oral, ya que hay un sesgo porque no estaban evaluados los indicios de relación, la multipareja, la multiparidad, infecciones, otras IPS, y la fortaleza de la evidencia para las usuarias de anticonceptivos orales HPV positiva y la incidencia de cáncer de cuello, según Gierich, fue insuficiente. Estos todos fueron trabajos retrospectivos que, como dije, tienen varios sesgos que actúan como factores confundidos. En esta imagen, fíjense en color azul, cómo se ve un aumento de la incidencia de cáncer de cuello a medida que pasan los años, pero también fueron trabajos hechos con anticonceptivos que tenían 50 microgramos de estradiol, lo que es una dosis alta,
y realmente no hay, no tenía una más actual, perdonen, con los anticonceptivos de microdosis que estamos usando en la crónica. Este estudio de la Agencia Internacional de Estudios para el Cáncer encontró que había un riesgo de cáncer de cuello en usuarias de ACO con HPV positivo comparado con no usuarias. En el uso a 5 o 9 años un riesgo de 2.82, pero mayor de 10 años casi duplica a 4.0. Y así en todos los otros trabajos, los meta-análisis, el riesgo de cáncer de cuello en usuaria de anticonceptivos orales comparado con no usuaria, en todo demuestra cómo el uso por más de 10 años aumenta el riesgo de 2.2 en todas las pacientes y en las que eran HPV positivo a 2.0. Esa tendencia sigue persistiendo. Este es un análisis que me pareció importante traerlo en este caso, porque habla de estudios de mujeres con cáncer de 16.000, más de 16.000 mujeres con cáncer de cuello y más de 35.000 sin cáncer de cuello. Y encontró que el uso de anticonceptivos orales mayor o igual a 5 años pasaba exactamente lo mismo. O sea, versus el no uso, el riesgo relativo era de 1.9, que disminuyó a medida que aumentaba el tiempo de no uso. Y que tenía un patrón similar para cáncer invasor in situ de mujeres con test positivo para HPV. Y la incidencia acumulada a los 50 años en mujeres con 10 años o más de uso entre los 20 y los 30 años en edad reproductiva, aumentaba la incidencia de cáncer de cuello a los 50 años de un 7,3 a 8,3 en países en desarrollo y de 3,8 a 4,5 en países desarrollados. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como desafío? Pensemos que estas mujeres, niñas o jóvenes, van a tener con los nuevos tratamientos una supervivencia, lo que nos va a obligar a pensar en las movilidades futuras, en el futuro fértil, trabajar sobre el futuro fértil de estas jóvenes, y que la base del éxito va a estar en el diagnóstico precoz y en el equipo multidisciplinario. Y cuando hablamos de anticoncepción en estas pacientes con cáncer, Bell consideró que el 70% de las mujeres jóvenes recuperaron sus ciclos luego del tratamiento por ese cáncer, que 55% se creían infértiles y que no usaban anticonceptivos. Es muy importante que estas pacientes hay que evitar que caigan en conductas de riesgo, que utilicen métodos anticonceptivos de alta eficacia, ya que van a estar expuestas a tratamientos teratogénicos, y reafirmar el uso del preservativo y explicar el riesgo del IPS. Recordar que están inmunodeprimidos. Siempre vamos a tener en cuenta los criterios médicos del estudio. Sabemos que el cáncer de cervix, el 20% son diagnosticados en adolescentes y jóvenes, siendo el cáncer más común y la segunda causa de muerte. En los estadios iniciales, por eso insiste sobre los controles, se puede ofrecer constelación o traqueotomía radical, y en estos tratamientos, cuando está la paciente en espera del tratamiento, los criterios médicos de elegibilidad, los cuales debemos siempre tener en cuenta, son categoría 2 para casi todas los anticonceptivos, para la píldora de progestágeno categoría 1, pero para los DIU, si es de inicio categoría 4. En cambio, si es de continuidad, es categoría 2, y se extraerá el DIU y el medicamento. Entonces, si nosotros queremos pensar en un método anticonceptivo para la paciente tratada por el cáncer de cuello, vamos a tener que charlar con ella, documentarlo en la historia clínica, despejar mitos, respetar la confidencialidad y pensar que podríamos dar un método anticonceptivo oral o un método como el DIU,
Ambos tienen alta eficacia. Los anticonceptivos orales van a actuar sobre la proliferación endometrial sostenida y sobre el control del ciclo. La pregunta que nos hacemos es si tiene un riesgo a futuro. Y en el caso de los DIU, va a evitar la estenosis cervical y las adherencias, pero bueno, tendríamos que ver si esa falta de cuello no nos alteraría el mecanismo. Esta imagen me pareció muy representativa, porque son pacientes que no usaban anticoncepción, porque no fueron informadas sobre métodos anticonceptivos, y fíjense que utilizaron la anticoncepción de emergencia mucho más que la población general. Entonces, esto es la consejería que debemos dar en métodos anticonceptivos a estas pacientes post tratamiento. Esta es una imagen que me dio la doctora Sernatori, a la cual le agradezco mucho y que el doctor incluso también lo nombró. ¿Qué es lo que pasa con el hay dos estudios del Instituto de Investigación de Cáncer y el Catalan Oncology, donde hicieron 26 estudios caso control, reunieron 2.200 mujeres con cáncer de cervix y 2.200 sin cáncer de cuello, y demostraron que en los usuarios de DIU había menor riesgo de cáncer de cervix, menor riesgo de cáncer parotiroideoide y menor riesgo de adenocarcinoma de cáncer. Y la interpretación es que la activación de la inmunidad celular provocada por el DIU podría ser uno de los mecanismos que podría explicar estos resultados. O sea, que el uso del DIU disminuye el riesgo de cáncer de cuello a la noche. Debemos, cuando vamos a indicar, cuando estamos tratando a estas pacientes, considerar que la salud sexual y reproductiva es esperanzadora para esta paciente, evita la posibilidad de embarazos no planificados y que a la vez no van a dificultar el tratamiento. Permite despejar mitos, tener en cuenta cuando vamos a indicar el anticonceptivo, las comorbilidades, los riesgos de trombosis, no dar nada, por supuesto, porque esta paciente se puede embarazar, y siempre considerar los criterios médicos de elegibilidad para dar un tratamiento anticonceptivo. Nunca olvidar que siempre debemos indicar el uso profiláctico como método de barrera para evitar otras ITS que se sumen a la y los desafíos de la salud de la mujer van a ser, vamos a tener que en Argentina el 15% de los adolescentes, que el 67% de las adolescentes no planificaban el embarazo. En el 2016 teníamos un 17% de mortalidad materna causada por aborto, y que espero que con la ley de aborto que tenemos en una organización haya disminuido. Pero una cosa que es muy importante, la Organización Mundial de la Salud no recomienda cambios en la estrategia de planificación familiar, aún reconociendo la asociación de riesgos, ya que los beneficios superan los riesgos, especialmente en países latinoamericanos. Que si logramos que haya un 90% de cobertura en vacunación y 2 rondas de screening, reduciríamos a menos de 4 por 100.000 para el 2069 el riesgo de cáncer de cuello y metástasis. La mejor estrategia para nosotros los profesionales que atendemos a estas mujeres va a ser esta grilla donde la educación sanitaria es lo más importante, ya que si empezamos con educación sexual desde la escolaridad, estas pacientes van a tener más precaución para tener relaciones sexuales para su población, realizar el screening, porque estas pacientes ya iniciaron operaciones. ¿Qué va a pasar con las vacunas del HPV? Con lo que ya vimos que está pasando, que va a disminuir el riesgo, en especial si incluimos a los varones, y que el tratamiento oportuno nos va a permitir, ya que recuerden que el anticonceptivo oral
no va a alterar la estructura del cuello, sino que no va a enmascarar la citología anormal cervical, y que si hacemos el screening oportunamente, vamos a poder detectar tempranamente el cáncer de cuello. Recuerdo que este cáncer tiene un desarrollo lento y necesita un largo periodo. Bueno, yo les agradezco, que vamos para las preguntas y los invitamos a este congreso en el 2023 en Argentina, en la ciudad de nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Por favor, deja de compartir pantalla. Y bueno, tema sumamente interesante. Una lástima que se te escuchó un poquito entrecortado. No sé si tenés problemas de micrófono, pero... Sí, pero bueno, muchísimas gracias por el tema. Vamos a pasar al último tema de esta reunión, que es anticoncepción hormonal y riesgo de cáncer de mama, mito o realidad. Y lo va a presentar la doctora Silvia Ciamatori, otra amiga, integrante también de nuestro comité de anticoncepción. La doctora es especialista en reproducción humana, es médica de planta del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, jefa de la sección Planificación Familiar del mismo hospital, jefa de la sección Medicina Reproductiva sede San Justo, jefa de Trabajos Prácticos de la UBA y del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es expresidente de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, AMADA, y es miembro del Comité Científico de ALEC, y es ex editora en jefe de la revista de reproducción. Así que, Silvia, te escuchamos con mucha atención. Tu micro, Silvia. Está cerrado tu micro. Sí, estás muteada, Silvia. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, Perfecto, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Mabel, por la presentación, y teniendo en consideración la hora avanzada del día, voy a obviar los saludos, los agradecimientos y pasar directamente a este tema. ¿Los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama, mito o realidad? Tema que obviamente no podía quedar afuera de una mesa de anticoncepción hormonal y riesgo oncológico. Y este tema no es algo que nos preocupe a nosotros simplemente porque somos médicos. Esto preocupa a la comunidad en general, a todas las mujeres, porque fíjense, titulares como estos aparecen periódicamente en todos los medios, con lo cual es muy común que una mujer, frente a la indicación que nosotros le damos de un anticonceptivo, nos diga, pero doctora, ¿no me puede traer más riesgo de cáncer de mama? Y es lógico que le preocupe. Si tenemos en cuenta que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, y además 1 de cada 8 mujeres en algún momento de su vida van a tener el diagnóstico de cáncer de mama, es lógico que las mujeres estén preocupadas. Además, el cáncer de mama no es cualquier cáncer, es un cáncer que, además de la morbilidad, genera un impacto emocional terriblemente negativo en la mujer. ¿Por qué pasa? No lo sabemos, pero sabemos sí que es multifactorial. Hay en muchas mujeres una base genética y también ha identificado factores de riesgo. La obesidad, la dieta rica en grasas, el alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, y además terapéuticas como la terapia de reemplazo hormonal de la menopausia y la anticoncepción hormonal también han sido identificadas entre los factores de riesgo.
Esta relación entre los esteroides sexuales y el cáncer de mama se conoce ya desde hace muchos años. Y por ese motivo, pensando en que millones y millones de mujeres en el mundo utilizan alguna forma de anticoncepción hormonal, es fundamental que se identifique si existe un riesgo, porque aunque fuera mínimo el riesgo de incremento del cáncer de mama, teniendo en cuenta el uso masivo, tendría un tremendo impacto sobre la salud pública. Por ese motivo, en el mundo, y desde hace muchos años, se viene estudiando y publicando estudios de cohorte, estudios caso control, y además las revisiones sistemáticas y metaanálisis de dichos estudios. El primer estudio importante que fue publicado sobre este tema es el del año 1996 del Grupo Colaborativo sobre Factores Hormonales en Cáncer de Mama, que incluyó nada más y nada menos que el reanálisis de más de 53.000 mujeres con cáncer de mama, comparado con más de 100.000 mujeres sin cáncer de mama. Habían obtenido los datos de 54 estudios en 25 países del mundo, en diferentes países en Estados Unidos, Europa, países asiáticos, incluso Sudamérica, y 3/4 partes de los cánceres habían sido diagnosticados entre el 80 y el 89. Y habían incluido no solamente estudios caso control en la comunidad y en la población, sino también estudios prospectivos. ¿Y qué concluyó este estudio? 2 conclusiones importantes. La primera, que las mujeres que están tomando anticonceptivos orales, durante el tiempo que dura la toma y 10 años después de haberlos discontinuado, mantienen un incremento del riesgo, mantienen más posibilidad de tener un cáncer de mama. Y la otra conclusión importante es que ese riesgo de tener cáncer de mama disminuye con el tiempo desde que se tomó la última pastilla. 2 conclusiones entonces. ¿Pero de cuánto riesgo estamos hablando? ¿Mucho? ¿Poco? Para las mujeres que están usando el cáncer de mama en este momento, 24% más de riesgo. Entre las que dejaron de usarlo 1 a 5 años después de haberlo dejado de usar, 16% más de riesgo. Y entre las que las dejaron usar hace de 5 a 9 años, 7% más de riesgo. Efectivamente, como les decía, el riesgo disminuye desde que se terminó de usar y a 10 años de haber discontinuado la toma del anticonceptivo, el riesgo de esa mujer es el mismo de la mujer que nunca lo usó. Y este aumento de riesgo, esta diferencia, se encontró independientemente del tipo de estudio, de la edad al diagnóstico, de la paridad, de la edad al primer nacimiento. Bueno, pero como ustedes estarán pensando, al igual que lo piensan muchos epidemiológicos, el riesgo global no es mucho, pero no puede ser que haya algunos subgrupos específicamente que tengan más riesgo. Por ejemplo, una mujer que lo tomó más de 15 años, si tuvo el primer hijo después de los 40, si tenía antecedente de enfermedad benigna, antecedente familiar de cáncer de mama, si es nulípara, o si tuvo hijos, o a la edad en que lo empezó. Es decir, ¿algún grupo puede ser que tenga más riesgo? Bueno, lo que concluye este fabuloso estudio es que el riesgo de cáncer de mama no fue afectado ni por la duración del uso, ni la paridad, ni por el antecedente de cáncer familiar, y acá paréntesis, las mujeres que tienen antecedente familiar de cáncer de mama sabemos tienen más riesgo de cáncer de mama, pero el antecedente de haber usado anticonceptivos orales no le incrementa ese riesgo más allá de lo que lo tiene incrementado por el propio antecedente. Tampoco se vio afectado ese riesgo por el tipo de anticonceptivo ni la dosis hormonal. La única situación en la que se observó un leve incremento del riesgo es para aquellas mujeres que hubieran empezado a tomarlo antes de los 20 años de edad. Y además, dato interesante, los tumores diagnosticados en esas mujeres que habían utilizado anticonceptivos orales eran menos avanzados, más localizados y con menor probabilidad de tener diseminación axilar a distancia. Es decir, estamos hablando de tumores de mejor pronóstico con una sobrevida a 5 años mayor del 95%. Después en la discusión podremos discutir esta situación. Una forma muy gráfica de poder hablar de riesgo y de evidenciar ese riesgo es, que se hace muchas veces, ¿cuántos casos adicionales encontraríamos en mujeres que alguna vez tomaron anticonceptivos orales? Pues bien, este estudio hizo ese análisis y trató de ver cuántos casos más de cáncer de mama entre las mujeres que habían tomado entre los 16 y los 19 años, entre mujeres entre los que habían tomado anticonceptivos entre los 20 y los 24, y entre las que habían tomado entre los 25 y los 29. ¿Y qué encontraron? Compararon las que habían usado versus las que no habían usado. Las que no habían usado son las líneas negras.
las que habían usado anticonceptivos orales, ese riesgo es en línea punteada. Yo los desafío a que traten de identificar la diferencia en la incidencia de cánceres de mama. Acá, entre las que tomaron 25 a 29, puede haber como un mayor, digamos, se pueden diferenciar esas líneas. ¿Y por qué no se ven esas líneas diferenciadas? Básicamente, porque cada 10.000 mujeres que tomaron anticonceptivos orales entre 16 y 19 años, solo se encontró medio caso adicional de cáncer de mama. Entre las que habían tomado entre los 20 y los 24 años, un caso y medio más de cáncer de mama. Y entre las que lo habían tomado entre los 25 y los 29 años, cada 10.000 usuarias en esta edad, 4.7 casos adicionales de cáncer de mama. ¿Eso es mucho o es poco? Para mí es poquísimo. Bueno, pero ustedes me dirán, estamos hablando de anticonceptivos orales, pero desde que aparecieron allá en los 60 al día de hoy, tenemos muchísimas más formulaciones de anticoncepción hormonal. Por un lado, más formas de anticoncepción hormonal combinada, anillos, parches, inyectables, y también de gestágenos solos, el implante anticonceptivo subdérmico, el SIU de levonorgestrel, con lo cual había que seguir estudiando. Bueno, en el año 2002, un estudio, caso control, en 4.500 casos de cáncer de mama, 4.600 controles, concluye esto. Entre las usuarias actuales, comparado con la no usuaria, el riesgo es el mismo, riesgo relativo 1. Y entre las que usaron previamente, 0.9 de riesgo relativo. Es lo mismo haber tomado que no haber tomado. No hay más riesgo entre las usuarias de anticonceptivos orales. Y no encontraron más riesgo ni con las que tomaron uso prolongado, tuvieron uso prolongado, ni considerando la dosis de estrógeno, ni la edad de inicio a la que le habían empezado, ni si había antecedentes o no familiares, si era blanca, negra, ni tampoco entre los diferentes gestágenos. Entonces, estudios que me muestran mayor riesgo, estudios que no muestran aumento de riesgo. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, salen más estudios, año 2010, el famoso estudio de las enfermeras, una cohorte enorme de mujeres, más de 116.000 mujeres, 1.344 casos de mama. Existe para este estudio un incremento del riesgo, 33% más de riesgo entre las usuarias de anticonceptivos orales versus las no usuarias. Otro estudio de caso control, estudio anidado, más de 1.000 casos de cáncer de mama, 21.000, casi 22.000 controles, mayor riesgo de cáncer de mama, 50% más de riesgo entre las usuarias. Pero, ojo, no existe más riesgo entre las usuarias de anticonceptivos orales con 20 microgramos de etilenoestradiol. Primer estudio que diferencia en la dosis del estrógeno. Y seguimos avanzando, y en el 2017 sale este estudio de población danesa, importantísimo, importantísimo. Ustedes saben que la población danesa generalmente se trata todo en el mismo sistema, por eso, en el mismo sistema de salud, por eso tienen enormes bases de datos y los números, el N que tienen estos estudios son fenomenales. Nada más y nada menos que 1.800.000 mujeres de entre 15 y 49 años incluida, con más de 11.500 cánceres de mama estudiados. ¿Y qué concluye? Que efectivamente hay más riesgo, el riesgo relativo de las mujeres usuarias de anticonceptivos orales, mientras los están usando o los dejaron de usar recientemente, es más riesgo, un 20% más de riesgo. Y ojo, acá encuentra más riesgo a mayor tiempo de uso. ¿Cuánto es ese tiempo de uso? ¿Más de 10 años? Más riesgo que si lo usaste menos de 10 años. Y además, después de continuar el uso, el riesgo sigue aumentado para aquellas mujeres que utilizaron el anticonceptivo por más de 5 años. Sin embargo, no encuentra diferencia entre la dosis del estrógeno. Pero, atención, compara las de 50 microgramos versus las de menos de 50. No discrimina entre 30 y 20 microgramos, que son las mujeres que tenemos los anticonceptivos que estamos indicando a nuestras pacientes. Y por otro lado, tampoco encuentra diferencias evaluando los diferentes gestágenos que acompañan al etilenoestradiol. Ahora, yo digo 20% más de riesgo. ¿Es mucho o es poco? Y la verdad es que si lo miro en números absolutos, el número es este. Tendría 13 casos por cada 100.000 mujeres año uso. Esto significa decir 1.3 casos adicionales de cáncer de mama cada 10.000 mujeres año uso. Más aún, si evaluamos específicamente las mujeres menores de 35 años, que generalmente es el grupo de mujeres que más utilizan anticonceptivos orales, el aumento del riesgo absoluto son de 2 casos por cada 100.000 mujeres año uso, es decir,
un caso adicional por cada 50.000 mujeres por año. Entonces, llegado a este punto, yo me pregunto, o uno debería preguntarse, ¿cuál es el nivel de riesgo que uno está dispuesto a tolerar? Porque en la vida, muchísimas cosas de las que hacemos tienen riesgo. Por ejemplo, nos estamos bañando, nos podemos caer en la bañera y nos podemos matar, un accidente doméstico. Y eso ocurre más o menos uno cada 10.000 cada 10.000 individuos. Y además, cuando hablamos de anticoncepción hormonal, también tenemos que considerar el riesgo de cáncer de mama, pero en relación a otros aspectos beneficiosos que tiene la anticoncepción hormonal. En primer lugar, la altísima eficacia que tiene para prevenir los embarazos no intencionados, que se asocian a muchas más complicaciones. Pero específicamente hablando de cáncer, como ya dijimos, aumenta el riesgo de cáncer de mama, también lo dijo Graciela, aumenta el riesgo de cáncer de cuello. Sin embargo, como dijo Alejandro, disminuye el riesgo de cáncer de endometrio, menor riesgo de cáncer de ovario y menor riesgo de cáncer de colon. Con lo cual, según lo dijo el Royal College of General Practitioners, encuentra que considerando el riesgo oncológico para todos los cánceres, ese riesgo es igual a 1. A ver. Y de la misma manera, el Oxford Family Planning Association, el estudio del Family Planning, encuentra que para cáncer de mama el riesgo es 0 independientemente del uso, encuentra sí una reducción del riesgo de cáncer de ovario, riesgo del cáncer de endometrio también. Y esto, que recién sacadito del horno, un estudio publicado el año pasado, estudio poblacional, tipo caso control, observacional, más de 256.000 mujeres incluidas, efectivamente encuentra que hay un mayor riesgo entre las usuarias actuales y en los 2 primeros años de continuar el uso de cáncer de mama. Pero sin embargo, y quiero citar textualmente para no poner que esto esté sesgado, dice la conclusión, dada la evidencia presentada en nuestro estudio, argumentamos que los anticonceptivos orales pueden reducir drásticamente el riesgo de cáncer de ovario y cáncer de endometrio, mientras que su efecto sobre el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida es limitado. Así que lo quiero dejar bien sentado. Y si hablamos de pacientes portadoras de BRCA1 y BRCA2, que sabemos que ya per se tienen una mayor probabilidad de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, bueno, 2 metaanálisis que incluyen varios estudios de tipo caso control y concluyen que estas mujeres efectivamente tienen más riesgo, pero el uso, la asociación del uso de anticoncepción hormonal y cáncer de mama en estas mujeres portadoras de estas mutaciones es similar a la reportada a la población general. Y además, tener en cuenta que en estas mujeres puede utilizarse como prevención, como quimioprofilaxis del cáncer de ovario. Y un capítulo aparte, sin lugar a dudas, lo amerita el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, el SIU de levonorgestrel. ¿Por qué? Porque además de ser un método anticonceptivo fantástico, nos sirve también como estrategia genial para reducir el sangrado menstrual abundante que padecen muchas mujeres. Recordemos que allá por el 2000 salió el SIU de levonorgestrel, y ya en el 2005 había resultados acerca de si había asociación o no del cáncer de mama. Y un estudio, una cohorte prospectiva en población finlandesa, recuerden que salió en Finlandia, se desarrolló en Finlandia el SIU de levonorgestrel, 17.000 usuarias de SIU de levonorgestrel comparado con población general, no se observaron diferencias en la incidencia de cáncer de mama con el SIU de levonorgestrel. Y un par de años más tarde, en población, estudio retrospectivo, caso control, las usuarias de SIU de levonorgestrel versus usuarias de DIU, no se observaron diferencias en la incidencia de cáncer de mama con el uso de cualquiera de las formas de anticoncepción intrauterina. Bueno, con esto estábamos todos muy tranquilos, hasta que en el año 2015 viene Tuuli Soini y viene a patear el tablero con este trabajo que dice que en aquellas mujeres que se les colocó el SIU de levonorgestrel como tratamiento del sangrado menstrual abundante, encuentra un mayor riesgo, un aumento del riesgo del 20% de cáncer de mama, de cáncer ductal y un 33% de aumento de cáncer de mayor riesgo en cáncer de mama lobulillar. Aumento ambos dos significativos. Bueno, ¿qué dicen otros estudios?
este mismo estudio que les cité antes de población danesa con 1.800.000 mujeres incluidas, encuentra efectivamente también un incremento del riesgo entre las usuarias de SIU de levonorgestrel, un 21% más de incremento del riesgo de cáncer de mama, pero no observa aumento de riesgo en relación al tiempo de uso, o sea, lo use 5, lo use 10 años, no encuentra diferencias, y dice que después de discontinuar su uso, ese riesgo disminuye gradualmente. Otro estudio, población israelí, también en un sistema de salud, encuentra que un ligero aumento de SIU de levonorgestrel, pero que ese aumento entre las usuarias de SIU de levonorgestrel, pero ese aumento no es significativo. En cambio, un estudio hecho en población noruega, 104.000 mujeres, más de 104.000 mujeres, con más de 9.000 usuarias de SIU de levonorgestrel y más de 95.000 mujeres no usuarias, ¿qué nos dice? Reducción significativa del cáncer de ovario de casi el 50%, menor riesgo significativo de casi el 80% de cáncer de endometrio, y no encuentra aumento del riesgo de cáncer de mama en usuarias de SIU de levonorgestrel. Entonces, llegamos a un punto donde les mostré estudios de SIU de levonorgestrel que muestran un incremento del riesgo, y otros estudios en los que evalúan o concluyen que no hay un aumento del riesgo en las usuarias de SIU de levonorgestrel, no hay aumento del riesgo de cáncer de mama. ¿Qué hacer en esta situación para poder afinar la puntería? Bueno, todos nosotros sabemos, hay que recurrir a las revisiones sistemáticas y a los metaanálisis. Y acá un metaanálisis del año 2020 de la doctora Livia Conce y nuestro amigo Luis Gamonde, con 8 estudios incluidos de tipo caso control y estudios de cohorte, y efectivamente encuentra mayor riesgo de cáncer de mama entre las usuarias de SIU de levonorgestrel, un incremento que es mínimo entre las usuarias de menos de 50 años, pero que es más significativo entre las usuarias de más de 50 años. Recuerde que muchas mujeres incluso lo tienen como protección endometrial durante la terapia hormonal de la menopausia. Pero, aclaran los autores, interpretar estos estudios, estos resultados con cautela, porque no pueden descartar que algunas variables, como por ejemplo el hecho de que las mujeres con sangrado menstrual abundante tengan otros riesgos, podrían ser interpretados no como riesgo del propio SIU, sino por las características propias de la población que está usando el SIU de levonorgestrel. Y otro metaanálisis, más fresquito todavía, también de Brasil, los brasileños están acá disputando cabeza a cabeza quién publica más metaanálisis sobre SIU de levonorgestrel y cáncer de mama. Bueno, en este caso, 4 estudios, 2 de cohorte y 2 tipos de caso control. Perdón. ¿Se ve todavía la presentación? Sí, bueno, Silvia. Sí. No se observó mayor riesgo de cáncer de mama entre las usuarias de SIU de levonorgestrel. No hay un aumento significativo del riesgo. Con lo cual, a futuro, yo diría no tan futuro, nosotros nos tenemos que ocupar, por un lado, sí de tratar de ver cuál es, por ejemplo, la acción carcinogenética de los diferentes esteroides sexuales en la cáncer de mama. Me parece re importante, pero me parece mucho más importante que no solamente nos ocupemos de ver esto de la anticoncepción hormonal sobre el cáncer de mama, sino también que seamos docentes en los cambios de estilo de vida. Disminuir el contenido graso de las dietas, fomentar la actividad física, fomentar el cese del tabaco y del alcohol, que sabemos que son factores de riesgo que sí pueden incidir, y no solamente en el cáncer de mama, sino en otras cuestiones de la salud. Yo creo que también esto va a venir de la mano de la reducción de las dosis, por ejemplo, en el caso de SIU de levonorgestrel, usar el SIU de 13.5 y 19.5 miligramos de levonorgestrel, y le tengo muchísima fe, por ejemplo, al uso de otros estrógenos, por ejemplo el estetrol, este estrógeno sintetizado por el hígado fetal, que no tiene actividad en la mama. Así que, de lo dicho hasta acá, y a mí me gustaría recalcar algunos conceptos que me parecen los más importantes como para tener presentes nosotros para la práctica diaria. ¿Las usuarias de anticonceptivos orales tienen más riesgo de tener un cáncer de mama? Sí, hay más riesgo relativo. Pero este riesgo relativo, que en los números de riesgo relativo pueden parecer muchos, en términos absolutos es bajo. Y me parece importante transmitir esto. Y además, tener presente que el riesgo es mientras las usuarias lo están utilizando,
que en general son mujeres jóvenes donde la prevalencia de cáncer de mama es bajo, y además, una vez discontinuado su uso, ese riesgo va desapareciendo a punto tal que a 10 años de haber tomado la última pastilla, el riesgo de la usuaria es el mismo, exactamente el mismo, que el de la mujer que nunca consumió un anticonceptivo hormonal. Por otro lado, tener presente que los cánceres de mama diagnosticados en las usuarias de anticonceptivos orales fueron de mejor pronóstico, lo cual alguno sostuvo o propuso que podría tratarse de que las mujeres que toman anticonceptivos orales suelen estar más controladas y por ende tienen mayor probabilidad de ser diagnosticadas justamente a raíz de que tienen más controles. Lo importante es también que no se han observado diferencias entre las distintas formulaciones o entre las distintas vías de administración. Importantísimo, el antecedente familiar de cáncer de mama no contraindica el uso de anticonceptivos. Como dije antes, la mujer que tiene antecedente familiar de cáncer de mama ya tiene un riesgo incrementado, pero el uso del anticonceptivo hormonal no le incrementa más el riesgo que lo que ya lo tiene aumentado por su antecedente familiar. Por otro lado, no olvidarnos que, como bien dijo Alejandro, los anticonceptivos reducen el riesgo de cáncer de ovario, de cáncer de endometrio y también de cáncer colorectal. Respecto del SIU, del levonorgestrel, al día de hoy no podemos decir ni que aumenta el riesgo ni que no lo aumenta. La evidencia no es concluyente. Y creo que el mayor desafío que tenemos nosotros como profesionales de salud es informar y educar en el concepto de riesgo. Nosotros como médicos en la facultad, lamentablemente, no nos entrenan a hacer una buena comunicación de lo que son los riesgos. Los entendemos nosotros, claramente los entendemos lo que es un riesgo relativo, lo que es un riesgo absoluto, pero una cosa es entenderlo nosotros y otra cosa es poder transmitirlo. Por eso estoy convencida que uno no debe ser ni negacionista, pero tampoco alarmista innecesariamente. La anticoncepción hormonal es una herramienta tremenda que tenemos para prevenir el embarazo no intencionado. Aprovechémosla y difundámosla con la debida información para que las mujeres decidan ellas finalmente cuál es el nivel de riesgo que quieren aceptar. Si después quieren, hablamos de algunos tips que tengo yo en la consulta para poder transmitir riesgo. Bueno, buenas noches y espero ahora las preguntas que ustedes me formulen. Bueno, muchas gracias, Silvia, excelente tu charla. Nos has aclarado un montón de dudas, un montón de mitos, como decía, mitos o realidad. O sea que las exposiciones, las tres excelentes, creo que nos han enseñado mucho esta noche y yo no voy a seguir hablando y voy a abrir la discusión que la va a coordinar otro integrante de nuestro comité de anticoncepción, que es el doctor Carlos Lauro Valdés Zúñiga. Carlos, además de pertenecer a este comité, es nuestro tesorero en ALEC. También es tocoginecólogo, es especialista en biología de la reproducción humana, es experto en endocrinología ginecológica y reproductiva, bueno, tiene un montón de títulos, es secretario de la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica, es profesor titular de ginecología y obstetricia en el Hospital Universitario en Torreón. Es también profesor titular en la universidad, también otra universidad de México, y es ex presidente de la Asociación Lagunera, puede ser, para el estudio de la reproducción humana, climaterio y osteoporosis. Gracias. Así Gracias. que, Carlos, te dejo la discusión. Muy amable. Tenemos entre 20 y 30 minutos. Y hay, como vi, muchas preguntas del público. Así Bien. Que te dejo. Muy bien. En honor al tiempo, platicando por acá con Alejandra, vamos a resumir algunas preguntas. Un honor pertenecer a este grupo. Definitivamente todas las presentaciones del día de hoy de gran calidad. Felicitaciones a cada uno de los ponentes y un honor participar y pertenecer a esta asociación. Definitivamente todas las presentaciones dignas de una asociación latinoamericana de gran nivel. Empezar rápidamente por honor al tiempo. La mayor parte de las preguntas, me comenta la doctora Elizalde, que serán respondidas vía correo electrónico, pero hay un par de preguntas que son muy importantes o que pueden generar un poco de discusión. Doctora Silvia, un placer saludarla.
¿Cómo Una de están? las preguntas que está por acá relacionada a este tema del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que de manera reciente, por llamarlo de alguna manera, se ha puesto en entredicho la posibilidad de desarrollar cáncer de mama en la población. Pregunta una doctora, una paciente con antecedente de cáncer de mama, una paciente de 37 años de edad, perdón, madre con antecedente de cáncer de mama, no la paciente, paciente portadora de la mutación BRCA, en la cual, como sabemos, últimamente se ha relacionado el aumento del riesgo. ¿Esta paciente sería candidata a la utilización del sistema liberador de levonorgestrel? Si es así, ¿por cuánto tiempo la podríamos indicar? Bueno, al día de hoy no hay ninguna evidencia que contraindique que una mujer que tiene el antecedente familiar o incluso que es portadora de la mutación BRCA1 o BRCA2 tenga contraindicado la utilización del SIU de levonorgestrel. La única situación en la que está realmente contraindicado, y en realidad es más en base a la opinión de expertos y no necesariamente en función de datos concluyentes, es la mujer que sí tuvo antecedente de cáncer de mama. Que además en estas pacientes nos venía fantástico, por ejemplo, utilizar el SIU de cáncer de mama, el SIU de levonorgestrel, básicamente porque cuando reciben tamoxifeno tienen más riesgo de hiperplasia endometrial y de formación de pólipos, y el SIU de levonorgestrel ha sido demostrado en más de un estudio que puede disminuir el riesgo de hiperplasia endometrial y de esos pólipos. Sin embargo, al día de hoy, la mujer que tuvo cáncer de mama no puede utilizar el SIU de levonorgestrel. Las otras situaciones, mujer con antecedente familiar, con BRCA1, al día de hoy no hay ninguna evidencia que indique que esa mujer no lo puede Muy utilizar. bien, muchas gracias por su respuesta, muy puntual. Otra pregunta va muy ligada a esta misma pregunta. Ahorita acaba de mencionar, paciente que tiene antecedente de cáncer de mama, no es recomendable la utilización del SIU. Pregunta por aquí la doctora Cisani, ¿existe evidencia del beneficio y seguridad del sistema liberador de levonorgestrel durante el tratamiento con tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama? Y si es así, ¿cuánto tiempo lo recomendaríamos? Claro, el problema es justamente lo que decía, nos viene fantástico para reducir el riesgo de hiperplasia endometrial y de la aparición de pólipos, pero si la mujer tuvo cáncer de mama, al día de hoy no lo podemos utilizar. La recomendación es criterio 4 de elegibilidad, el antecedente de cáncer de mama, así que nos tendremos que arreglar de otra manera para poder resolver su hiperplasia endometrial. Uno podría pensar, y esto lo estoy diciendo totalmente hipotético porque no hay ninguna evidencia, en el SIU 19.5, pero la verdad es que tampoco sabemos, o sea, si bien quizás no incremente el riesgo de cáncer de mama, tampoco tenemos evidencia que pueda actuar como inhibidor o que pueda limitar el crecimiento que tienen las mujeres usuarias de tamoxifeno, o sea, como para contrarrestar ese efecto sobre endometrio. Así que esto podría llegar a ser una posibilidad, ha salido muy recientemente, y todavía, para ustedes como vieron, los números que se necesitan para probar evidencia son enormes, con lo cual deberíamos tener miles y miles de usuarias con estos nuevos sistemas que al día de hoy todavía no hay publicado ninguna data. Bien, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a robarnos un minutito más para una siguiente respuesta. Nada más responder por aquí. Se habló ya del riesgo de anticonceptivos hormonales y el riesgo de cáncer de mama, pero en pacientes con mastopatía fibroquística y todas las enfermedades que envuelve este concepto, que en algún momento pueden migrar hacia hiperplasias ductales, ¿existe alguna contraindicación relativa o absoluta de anticonceptivos hormonales, ya sean combinados o de progesterona? Para quien sea de la mesa que guste responder, y a Alejandro Rosa, doctora García Ortiz, doctora Silvia. Bien, yo lo voy a hablar desde el cáncer de mama, después sale vos, ayúdame si sabés algo más. La verdad es que, como mostré, es muy difícil evaluar en casos puntuales de una patología, que no es tampoco tan frecuente, y poder evaluar ese riesgo. Como el diseño ideal sería, bueno, evaluar casos que tuvieron mastopatía fibroquística versus los controles. Y la verdad es que ese estudio no está hecho. Entonces, uno podría extrapolar, pero no necesariamente es correcta la conclusión, de lo que pasa en mujeres que tienen enfermedad benigna,
que vieron, que evaluaron que con fibroadenomas no, como yo enuncié inicialmente con el estudio colaborativo que incluía más de 53.000 mujeres, en esas había subgrupos de pacientes, pero son subgrupos con un N más limitados. O sea que si yo tomo la evidencia que hay al momento, esas mujeres podrían utilizarlo. Pero lógico, así como la voy a controlar más, aunque use un DIU de cobre, usando anticoncepción hormonal, claramente le voy a estar más encima. Entonces, no hay una contraindicación y si lo compartiré la cuestión, esto que yo hablaba recién del riesgo, uno tiene que informar a la paciente de que son situaciones especiales que per se tienen más riesgo y que nosotros le estamos dando algo que puede tener un incremento en población general muy, muy, muy mínimo. Ahora esa mujer que ya tiene un incremento de riesgo, bueno, habrá que charlarlo con la paciente y negociar hasta qué nivel de riesgo está dispuesta ella a aceptar. Estás muteado. Tu micro, Charlie. Gracias. A esa misma conclusión llegamos esta misma semana en la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica, en el diplomado de endocrinología ginecológica. Creo que al día de hoy no podemos asegurar que exista un riesgo por ahí. Y que podríamos sugerir la utilización de este tipo de anticoncepción en pacientes con mastopatía fibroquística. Alejandro Rosas, muchísimas gracias por la participación. No sé si tengas algún comentario final del simposio, de la participación, para cerrar en cuestión de tiempo. No, pues yo creo que lo más importante es esto que se comentó, ¿no? La evidencia que hay a nivel de los cánceres en específico que me tocó abordar a mí. Veía alguna pregunta acerca de la oclusión tubaria bilateral y que, bueno, lo comenté a lo largo de la plática, que en pacientes que ya se encuentran totalmente con una fertilidad satisfecha y que identificamos con factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de ovario, pues justamente la intervención que no queda duda es la salpingoforectomía bilateral, ¿no? Incluso ya como método de manera rutinaria, cuando una paciente nos solicita la oclusión tubaria bilateral, bueno, en el Instituto Nacional de Perinatología ya se hace de manera rutinaria como mínimo la fimbrectomía, ¿no? Que sabemos que pudiera ser una parte de ayuda justamente para prevenir el cáncer de ovario, y que, bueno, en algunas ocasiones también se llega a realizar la salpingectomía. Entonces, hablando un poquito también de lo que abordé con respecto al tamoxifeno, bueno, recordar que también en las pacientes con osteoporosis, que fue el comentario que realicé, pues algunos de los tratamientos que se pueden implementar son estos moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, principalmente por su efecto a nivel de lo que es la columna vertebral para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, y ahí es donde cabría la utilidad justamente de este sistema intrauterino de levonorgestrel. Donde no cabe, justamente fue lo que abordó correctamente y bien dicho por Silvia, que obviamente en la paciente que ya tuvo cáncer de mama, pues entraría en un criterio de elegibilidad 4 y no podríamos utilizarlo, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es mi comentario. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, felicidades Alejandro y muchas gracias por tu participación. Doctora Graciela Ortiz, un comentario final de su participación, algún comentario en particular para cerrar el simposio. Sí, mi comentario es que ya que tenemos la posibilidad de realizar los papanicolaos y las colposcopías en Argentina en forma casi rutinaria porque los costos no son tan altos, yo creo que esa sería una forma de poder detectar tempranamente una patología que es simple la detección, como es el cáncer de cuello uterino, y que si bien nuestras pacientes tan jóvenes que comienzan con anticonceptivos, nos permiten verlas más seguido, no sé si más seguido, pero por lo menos anualmente hacerle el screening. Yo creo que esa es la forma de prevenir y poder detectar a tiempo y que los tratamientos van a ser con resultados óptimos. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de participar en este grupo. Muchas felicidades, gracias por su participación. Doctora Silvia Sermatoni, solamente para cerrar, creo que nos dejó muy buenas conclusiones para poder pensar. No sé si tenga algún comentario final. No, simplemente por ahí volver a recalcar lo que me parece lo más importante cuando estamos en el consultorio y viene la paciente, como digo, pero doctor, esto que me está dando no me va a traer cáncer de mama. Bueno, lo primero es no negarlo, es efectivamente hay más riesgo, pero poniéndolo en términos absolutos ese riesgo es muy mínimo. Y yo a veces en el consultorio realmente digo, bueno, uno cuando sale a la calle tiene riesgo que lo atropelle un auto. Bueno, el riesgo de que te atropelle un auto en la calle es mayor
que el que vos tengas un cáncer de mama por el uso de anticonceptivos orales. Y por ese motivo vos no vas a dejar de salir a andar en la calle por el riesgo, por la posibilidad potencial de que un auto te atropelle. Entonces creo que en ejemplos comunes de la vida diaria uno tiene que posicionar, enmarcar ese riesgo. Y por otro lado, siempre no olvidarse de compararlos con los otros beneficios no contraceptivos, tanto a nivel oncológico como no oncológico, la reducción, como bien dijo Ale, del cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de ovario, la reducción de la patología mamaria benigna, la reducción del sangrado, el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, la reducción de la probabilidad de endometriosis. Todo esto para que la mujer se sienta confiada en que lo que le estamos dando es realmente una excelente herramienta para prevenir el embarazo no intencionado. Muchísimas gracias por su participación a usted y a todos los ponentes. El resto de las preguntas serán respondidas vía correo electrónico al correo de alec.latam@gmail, por si quieren enviarnos sus preguntas por ahí, serán respondidas en cuestión de tiempo. Doctora Mabel Martino, gracias por la presentación. Le paso los controles para que despida la sesión. Muy amable. Bueno, yo no me queda más que palabras de agradecimiento para esta excelente mesa. Alejandro, Graciela, Silvia, Carlos, excelente la participación de todos. Y creo que como tenemos acá un coordinador general, que es el doctor Germán Salazar, no sé si él quería dar algunas palabras de cierre o anunciar nuestro próximo encuentro, Germán. Muchas gracias. Sí, bueno, primero felicitarlos, excelente reunión. Y bueno, en el próximo mes vamos a tener una reunión por parte del grupo de menopausia, donde van a estar la doctora Camero y la doctora Susana, donde nos van a hablar de trastornos del sueño en la menopausia y del síndrome genitourinario. Entonces, desde ya, todos muy invitados. Y bueno, creo que ya es hora de descansar y mil gracias por la excelente participación y por los excelentes expositores. Muchas gracias a ti también y creo que ya es hora de decir buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.